Hola, buenos días, tercero séptima, la última clase de la semana hoy de historia y bueno, ya en una situación diferente, con un aislamiento social obligatorio en esta cuarentena, en estos 15 días, así que con más razón, quédate en casa. Si antes era por una cuestión de solidaridad para con el otro y de cuidarnos con el otro, hoy ya es una cuestión legal. Infringir la ley será andar fuera de la casa sin tener las razones por las que se justifique el estar fuera de ella. Así que mucho cuidado, hablar también con los papás, tomar conciencia entre todos. Y bueno, sigamos trabajando. En la clase de ayer, nosotros habíamos analizado, en realidad en la del miércoles, algunas ideologías, es decir, dentro del liberalismo, la ideología desde lo político y desde lo económico con Adam Smith y David Ricardo. Si bien estos dos personajes, sobre todo David Ricardo, es el creador de lo que hemos llamado nosotros, de lo que se llama la economía clásica, David Ricardo no tiene menos influencia también en el mundo económico a partir de su teoría de las ventajas comparativas. Nuestro tema de hoy es la división internacional del trabajo. ¿Y qué es lo que voy a pretender que lleguemos a entender después de esta clase y después de la lectura? Explicar el impacto de la teoría de David Ricardo. Ahora, seguramente ustedes ya han leído en el libro porque eso estaba como tarea. Básicamente, ¿en qué consistía? Yo también lo expliqué, de manera que vuelvo a comentar un poco esto. Las ventajas comparativas para David Ricardo tenían que ver con las capacidades que tuvieran los diferentes países desde su estructura económica para producir tal o cual cosa, y que en función de esa capacidad diferente, cada país debía abocarse a la producción de algo que le demandara menor esfuerzo y menor inversión para que la ganancia, una vez que surgiera el producto, sea mayor. Eso es la teoría que David Ricardo estableció y que luego se extendió a nivel mundial y surgió lo que se llama la división internacional, o sea, el mundo entero del trabajo, cómo se va a organizar el trabajo en función de esta teoría, que en realidad no es un acuerdo, o mejor dicho, es un acuerdo entre los países que monopolizaban las industrias y que obviamente van a depender en cierta manera de los que no, pero van a subyugar, van a dominar a los que no tenían esa posibilidad. ¿Qué es lo que plantea esta división internacional del trabajo? Organizar el mundo, y aquí un dibujo muy así esquemático, ¿no? Porque la profe no es profe de dibujo, donde marcamos el mundo con los continentes en función del ecuador. Entonces, a partir de esta división del mundo en función del ecuador, vamos a determinar dos grandes grupos de países. Los países del norte del Ecuador, que van a tener preponderantemente climas variando entre templados y fríos, que van a ser en muchos casos húmedos en algunos sectores. Entonces, en esos países, que los países del norte, también llamados países centrales, son aquellos que van a tener una mayor cantidad de capitales, por eso el signo más, y estos capitales obviamente van a ser invertidos en industrias que van a producir y van a generar manufacturas. Ahora, los países del sur van a ser productores de materia prima, es decir, lo que ustedes han estudiado el año pasado cuando veían en historia el modelo agroexportador. Estos países del sur también van a ser llamados, siguiendo la lógica de arriba, países periféricos, con una gran dependencia de los países del norte. ¿Qué es lo que va a plantear esta división internacional del trabajo sostenida sobre la teoría de David Ricardo? Que los países del sur, que tienen por una cuestión de ubicación, de extensión de tierras, porque son países con grandes extensiones de tierra, van a ser productores de materia prima porque carecen de capital. Generalmente esos países, y ustedes lo han visto de nuevo el año pasado en el modelo agroexportador, van a necesitar de la inversión de capitales extranjeros, van a necesitar de la mano de obra que va a ser provista por los inmigrantes. Entonces, el modelo agroexportador va a funcionar en los países del sur del Ecuador como un modelo de, digamos, extractivo en función de las necesidades de los países del norte. Y ahí va a venir una cuestión también política, ¿no? De la dependencia política de los gobiernos intentando acomodarse a los ritmos económicos para no quedar fuera del país, explotando las grandes cantidades de tierra que van a estar justamente en manos de quienes ejercen el poder.
Esto que han visto ustedes, la oligarquía terrateniente, el modelo conservador que se aplicó en la Argentina a partir de 1880. Ahí tenemos un ejemplo claro de esto que estoy hablando. Entonces, los países del sur, productores de materia prima, van a vender esa materia prima a los países del norte, que van a realizar, digamos, el proceso de transformación de esa materia prima, la van a convertir en manufactura y la van a vender hacia el sur. Este intercambio comercial mundial es lo que se ha dado es llamar División Internacional del Trabajo, ¿sí? Básicamente se ha aplicado en nuestro país con mucha fuerza y exclusivamente entre 1880 y 1930, en que se da la caída de la Bolsa de Nueva York y bueno, la economía mundial entra en crisis. Como para que vean ustedes que a estos teóricos como Adam Smith y como David Ricardo, que los estudiamos allá en el siglo XVIII, durante muchísimos años más adelante, sus ideologías, sus planteamientos han orientado la economía mundial. Con esto nosotros cerramos la parte de ideologías y cerramos el análisis de las causas que hemos ido haciéndolas detalladamente. ¿Cuál es la tarea que ustedes tienen a continuación? En función de la explicación y de la foto que yo voy a mandar del esquema, elaborar un texto en donde explique a qué se llamó División Internacional del Trabajo y en qué consistió esa forma de organización. Primera tarea. La segunda tarea, que pueden consultar en el libro y si no aparece muy claro pueden hacerlo vía web, establecer cuáles son las fases, porque si hemos hablado de la revolución industrial, es un proceso. ¿Cuáles son las fases? Algunos historiadores hablan de 2 fases, otros hablan de 3 fases. Van a hacer un cuadro comparativo de esas fases de la revolución teniendo en cuenta como variables. Primero, cronología, de qué año a qué año aproximadamente se desarrolla cada fase. Segundo, materia prima utilizada, ¿sí? Tercero, combustible utilizado para el movimiento de las máquinas. Y cuarto, qué tipo de industrias se desarrollaron en cada una de las fases, ya sea textil, alimenticia, siderúrgica, metalúrgica. El cuadro comparativo concreto, sencillo, clarito, y a las 3 de la tarde nos estamos encontrando en un vivo por Instagram para aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Les mando un beso grande, quédense todos en la casa por favor, a cuidarse. Chao.